Bendiciones, Dios les bendiga. Seguimos con una actitud de adoración, seguimos alabando al Rey en esta preciosa mañana. Bendiciones, les bendecimos. Estamos conectados en este momento con ustedes y con el Padre. Estamos adorando al Rey. Hemos compartido una vez más en este medio, Señor Padre. Le invito a que sigamos con esa actitud. Vamos a orar, vamos a seguir conectados con el Señor. Padre, en esta hora, Señor, te alabamos, te bendecimos, Padre, te damos la gloria, la honra. Señor, Padre amado, en esta hora, Padre, que estamos acá reunidos transmitiendo, Señor, por este medio tu poderosa palabra, Padre. En esta hora, Señor, te pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor, que seas tú trayendo una palabra profética, una palabra de bendición a tu pueblo, Padre, en esta hora. Señor, Padre amado, sabemos que tú eres un Dios grande, poderoso, tú eres un Dios bueno, Padre, y misericordioso, Padre. En esta hora, Señor, invocamos tu nombre en este lugar, Padre amado, para que puedas llegar, Señor. Declaramos, Señor, que la palabra, Señor, hoy depositada en este lugar, hoy, Señor, esta palabra va a llegar a todos los corazones, a todas las vidas, en el nombre de Jesús, y va a dar fruto al 100%, Señor. Padre amado, hoy tu pueblo, Señor, que ha dedicado tiempo para adorarte, para bendecirte, para glorificar tu santo nombre, Señor. Estamos acá reunidos, Señor. Padre, sabemos que tu presencia está en todo lugar, en todo momento, Señor, porque tú eres un Dios omnipresente, omnisciente, Padre amado. Señor, mira las personas que están conectadas, Señor. Padre, haz algo poderoso en esta mañana en sus vidas, Señor. Todo aquel que esté necesitando una palabra de parte tuya pueda recibirla. Todo aquel que esté atravesando cualquier problema, cualquier necesidad, Padre amado, pueda recibirla en esta mañana, Señor. Padre, tu palabra tiene poder. Tu palabra tiene poder, Señor, y somos tus hijos, Padre amado. Señor, somos tus hijos y te alabamos, te adoramos, te bendecimos, Padre amado. A todos los que están conectados, Señor, bendice sus vidas, Señor, en esta mañana, Señor, en este tiempo de angustia, en este tiempo de dificultad, en este tiempo, Señor, que está atravesando la tierra, Padre amado. Señor, seguimos confiando en ti, en tus promesas, Padre amado, porque tú nunca has quitado, Señor, de nosotros la protección. Tú nos guardas, porque eres un Dios grande de misericordia. Tú nos guardas, Señor. Padre amado, bendecimos a todos los que están conectados, Señor, a todos los que están escuchando la palabra, Señor. Padre amado, Señor, los bendecimos en esta mañana. Bendito eres tú, Espíritu Santo. Bendito a todos los que están conectados, a los pastores, a los líderes, a cada ministro, a cada persona que está conectada para recibir una palabra en esta mañana, Señor. Padre, bendecimos las vidas, bendecimos a toda la familia, bendecimos a la familia de mi hermano José, a mi hermana Ana, bendecimos al pastor Raúl, a la pastora Mónica, a todos los que están conectados, a la hermana Luz, a todos los de la iglesia que están conectados en esta mañana, los bendecimos. Bendecimos su familia en esta mañana. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por permitirnos, Señor, en esta mañana escuchar tu palabra, Señor. Hemos alabado al Rey. Hemos alabado al Rey en esta mañana y lo seguimos adorando porque lo amamos. Lo amamos. Padre, te damos la gloria y la honra en esta preciosa mañana. Bendecimos a todos los de la iglesia. Iglesia Casa de Restauración Bogotá, los bendecimos. Bendecimos a todos los hermanos, a todos los pastores de la iglesia. En el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos a Lina, a su familia, a toda su familia. Las bendecimos en esta mañana en el nombre poderoso de Jesús. Seguimos declarando palabras sobre sus vidas. Palabras de vida, de bendición. Sé que Dios va a alcanzar sus vidas y su misericordia nos va a alcanzar en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Estamos contentos, estamos felices. Sigan conectados ahí con su familia, sigan adorando al Rey en esta mañana. Señor, te damos la gloria y la honra, Padre. Señor, tú eres un Dios grande de misericordia, eres un Dios bueno. Señor, yo sé que tú vas a hacer algo precioso, algo grande en esta mañana, Señor, con las familias, Padre amado. Tú eres un Dios maravilloso, un Dios bueno. Bendecimos a todos los que se siguen conectando, los bendecimos, a la hermana Luz,
a la hermana Luz, a su familia, a todas sus hijas, las bendecimos en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Tenemos la autoridad del Padre, tenemos la autoridad del Señor en esta preciosa mañana. El Señor ha delegado autoridad a la iglesia. La Biblia dice que el Señor ha delegado la autoridad para hollar las serpientes y los escorpiones. Y somos llamados para deshacer las obras del diablo. Somos llamados para eso, para establecer el reino de Dios en la tierra. Somos llamados para establecer el reino de Dios en la tierra. Somos llamados como sus hijos. Somos los únicos que van a transformar esta nación. Somos los únicos que vamos a establecer el reino de Dios en la tierra. Dios necesita la manifestación gloriosa de sus hijos. En esta preciosa mañana yo invito a la iglesia que empiece a interceder ahí en su casa. Todo el que está escuchando empieza a interceder esta palabra, empieza a interceder porque el Señor los ha llamado con autoridad para que puedan deshacer las obras del enemigo. Si usted está atravesando cualquier problema en su casa, levántese ahí mismo con autoridad, empiece a destruir las obras del diablo, empiece a atar los demonios. La Biblia dice que todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos. Atamos al diablo, a los demonios, atamos toda fuerza contraria, todo espíritu que se esté moviendo en los hogares, espíritu de temor, lo atamos en el nombre de Jesús. Atamos todo espíritu de temor en el nombre de Jesús, espíritu de contienda, espíritu de división, espíritu de destrucción, lo atamos en el nombre de Jesús. Atamos al diablo, a los demonios, atamos todo espíritu de brujería, hechicería, todo espíritu de ocultismo, magia negra, magia blanca, lo atamos en el nombre de Jesús, con la autoridad que nos ha delegado el Padre. Por eso tome la autoridad en este momento, y empiece a atar al diablo y a los demonios, todo lo que se esté levantando en su casa, todo lo que se esté levantando en contra de sus hijos, en contra de su familia, todo lo que se esté levantando en contra de su finanza, empiece a atarlo con la autoridad que el Padre le ha delegado como iglesia. Somos la iglesia, somos los hijos del Señor, somos los seleccionados para deshacer y destruir todas las obras del enemigo. En este tiempo tan difícil, donde el diablo se ha levantado como río, pero el Señor levantará bandera de victoria sobre la iglesia. Sobre todos ustedes el Señor levantará bandera de victoria. Por eso en esta mañana levanta la bandera que es Jesucristo, el Padre Celestial, que se ha levantado, le ha dado la fuerza, le ha dado fuerza como sus hijos, para que ustedes puedan declarar, puedan destruir las obras del diablo, puedan determinar la palabra de bendición sobre sus casas, puedan declarar la palabra de vida en abundancia sobre sus hogares, en el nombre de Jesús. Padre, que nunca falte nada en los hogares, que nunca falte nada en las familias, Padre amado. En esta mañana, Señor, en la autoridad del Padre Celestial, Señor, seguimos declarando y profetizando vida sobre la familia. Declaramos vida sobre los hogares. Declaramos vida sobre todo lo que nos están viendo. La Biblia dice en Proverbios 18:21, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Hoy en esta mañana declaramos vida. Si usted está pasando momentos difíciles, empiece a declarar vida, sobre su familia, sobre sus padres, sobre sus hermanos, sobre toda la familia. Declara vida en abundancia. Diga: Padre, en esta hora yo declaro vida y cancelo toda palabra de muerte, todo espíritu de maldición, toda palabra de muerte la Jesús. Cancela toda palabra de maldición, toda palabra de muerte, cancélala en esta mañana en el nombre de Jesús. Empezamos a hablar palabras de bendición, palabras de vida, que vienen tiempos gloriosos para la iglesia, que vienen tiempos de avivamiento para la iglesia, que vienen tiempos de crecimiento para la iglesia. Ministerios se levantan, pastores se levantan, evangelistas se levantan, predicadores, profetas, todo profeta que esté viendo este video en el nombre de Jesús, empieza a profetizar sobre los huesos secos, sobre todo huesos secos, empieza a profetizar, porque fuiste llamado como profeta para profetizar sobre los huesos secos. Y hoy en esta mañana empieza a abrir tu boca a profetizar sobre huesos secos, sobre los valles de huesos secos. Profetiza sobre tu familia, profetiza sobre tus hijos, profetiza sobre la iglesia, que se levanta un remanente de unción, de poder y de gloria, un remanente para establecer el reino de Dios sobre la tierra, un remanente para glorificar a Dios, un remanente para declarar la palabra profética sobre las vidas.
nuevas fuerzas. Sigue adorando al Rey, sigue declarando la palabra. Sigue declarando la palabra, amo. Abre tu boca, declara la palabra. Pastores que están fríos, pastores que están apartados, pastores que se han alejado. Es momento de que se levanten como autoridad. Es momento que empiecen a soltar la palabra, a declarar la palabra. Es momento que empiecen a predicar la palabra. Es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo de pedir perdón. Es tiempo de pedir perdón y arrepentimiento. Es tiempo de sanar el alma. Es tiempo de todos aquellos que se han apartado del Señor. Empiecen en esta mañana a reconciliarse. Empiecen en este momento a reconciliarse, a buscar la conexión nuevamente con el Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Todos aquellos que se han apartado, es momento de llegar a la casa del Padre, para que el Padre los vuelva a revestir con la cobertura, para que el Padre pueda entregarles el anillo que es la autoridad, para que el Padre vuelva a colocar sobre ustedes vestiduras blancas, para que el Padre les coloque el calzado por el camino que les viene, por el camino que les falta caminar. En esta mañana levántate, profetiza, declara la palabra a toda la familia. Si sus hijos están rebeldes, si sus hijos están apartados, si sus hijos no quieren saber nada de Dios, si sus hijos están alejados, empieza a declarar la palabra, que mis hijos servirán al Padre. Por eso que la palabra dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Por eso en esta mañana sigue declarando la palabra, mi casa y yo serviremos a Jehová. Padre, en esta hora, Señor, soltamos una palabra de sanidad. Padre, tú eres nuestro sanador por excelencia. Tú eres nuestro médico por excelencia, Padre. En esta mañana declaramos sanidad sobre los cuerpos. Declaramos sanidad sobre las personas que están escuchando este video. Declaramos sanidad sobre las almas. Declaramos sanidad sobre toda la familia, sobre todo aquel que está enfermo. Colóquese su mano donde tiene la dolencia. Colóquese su mano donde tiene el dolor. Empiece a declarar la palabra. Estamos declarando palabra en esta mañana. Palabras de bendición. Empieza a declarar la palabra. Empieza a colocarse la mano. Colócale la mano a tu hijo. Colócale la mano a tu hijo. Declara la palabra. Servirá a Jehová. Mi hijo se servirá a ti. Mis hijos es un profeta. Mis hijos un adorador. Mis hijos es un salmista. Mis hijos es un evangelista. Padre, yo declaro la palabra sobre mi familia. Y si en tu casa falta el alimento, empieza a declarar la palabra. Toca la cocina, la nevera. Empieza, Padre, llega el alimento a mi hogar. Llega el alimento, llega la provisión, Padre amado. Envía los cuervos a los hogares, Padre, en esta mañana. Envía los cuervos a los hogares, Padre amado, para que nos alimente, para que alimente a todo aquel que está necesitando, Padre amado. Señor, lleva el alimento a los hogares, Padre amado. Danos el pan de cada día, Padre. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre eterno, te damos la gloria y la honra, Rey. Sé que todo esto va a pasar, Padre amado. Sé que muchas personas van a entender de que tú eres Dios. Muchas personas van a entender el poder, tu autoridad, Padre amado. Mucha gente va a entender. Sé que muchos van a llegar, Padre amado, Señor, Padre eterno, Señor, porque tú estás haciendo cosas grandes. Sé que todo lo que está sucediendo es porque tú lo has permitido, Padre amado. Y todo esto es con un propósito grande. Un propósito grande, Padre eterno. Y sé que tú vas a seguir haciendo cosas maravillosas, Padre amado. Señor, aquí estamos tus hijos, Padre, dispuestos a escuchar tu palabra. Dispuestos, Señor, a obedecerte, Padre amado. Dispuesto a obedecerte y a cumplir tu palabra. Por eso en esta mañana abre tu corazón a escuchar la palabra. En esta mañana abre tu espíritu para que pueda escuchar la palabra y esta palabra pueda llegar y dar fruto en tu vida al 100 por 1 y pueda ser un canal de bendición. Puedas ser un canal de bendición y puedas establecer el reino de Dios en la tierra. Y puedas establecer el reino de Dios en la tierra y puedas ser un canal de bendición. Tenemos la autoridad del Padre. Tenemos la unción del Espíritu Santo. Somos revestidos por el poder del Espíritu Santo. Tú tienes poder. Tenemos poder y la autoridad del Padre. Porque el Espíritu de Dios está sobre nosotros, iglesia. El Espíritu de Dios está sobre tu vida. El Espíritu de Dios está sobre ti. Por eso debes declarar la palabra. Por eso debes profetizar y declarar la palabra. Su palabra dice en el libro de Joel. Dice, mis hijos y mis hijas profetizarán. Por eso somos
somos llamados a ser hijos, dice la palabra. Somos llamados a ser sus hijos. Y hoy declaramos y profetizamos la palabra. Porque el Señor nos ha llamado a profetizar la palabra, a declarar la palabra sobre nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos la familia, bendecimos las vidas. Bendecimos a todos los que nos escuchan en esta preciosa mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Jesús, Padre, te damos gracias una vez más, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Yo le invito a que busque, a que usted pueda buscar su Biblia en este momento. Vamos a compartir una porción de la palabra en esta preciosa, poderosa mañana en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mientras que usted busca su Biblia, usted va a decir la palabra acostumbrada de nosotros. Nosotros tenemos una palabra acostumbrada. Y nuestra palabra acostumbrada es: yo sí tengo mi Biblia. O sea, yo sí tengo mi Biblia en este momento. Es necesario que tengamos la Biblia en este momento para que podamos compartir y podamos entender la palabra que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Vamos a buscar en el libro de Mateos, capítulo 8. Libro de Mateos, capítulo 8. Amén. Libro de Mateos, capítulo 8. Gloria a Jesús. Dios es bueno. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Dios tiene una palabra para nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos saben que es así? Entendemos que Dios tiene una palabra para nosotros en esta preciosa y poderosa mañana. Amén. Gloria a Jesús. Libro de Mateo 8, Mateo 8, verso 23. Amén. Verso 23. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Mateo 8, verso 23. Y dice así. Leemos en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Mateo 8, 23 hasta el 27 lo vamos a leer. Y dice así: y entrando en la barca, sus discípulos le dijeron: y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, porque perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron y diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. Gloria a Jesús. Padre, gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Yo le puse como título: Caminando con el poder. Amén. Caminando con el poder. Cuando leemos esta palabra, el Señor nos enseña, esta historia nos enseña que Jesús, en una oportunidad, estaba con sus discípulos en la barca. Dice la Biblia que Jesús entró en la barca y sus discípulos le siguieron. Los discípulos de Jesús siguieron a Jesús y entraron en la barca, pero dice la palabra que vino gran tempestad, pero dice la Biblia que Jesús estaba durmiendo, Jesús estaba ahí tranquilo. Y los discípulos se desesperaron por esta gran tempestad, por esta tormenta que estaba ocurriendo en ese momento. Quizás ellos estaban pensando: vamos a morir, nos vamos a ahogar, vamos a quedar todos hundidos aquí en el mar y todos nos vamos a morir. Por eso ellos despertaron a Jesús y le dijeron: Maestro, sálvanos que perecemos, dice la Biblia. Los discípulos se asustaron tanto que ellos despertaron a Jesús para que Jesús les salvara la vida y para que Jesús hiciera algo. Dice la Biblia que cuando Jesús se despertó, Jesús oró hacia la tempestad y la tempestad se apagó. O sea, la tempestad se fue. Vino la calma, dice la palabra. Viene la calma. ¿Qué nos está enseñando el Señor aquí? El Señor le estaba enseñando a sus discípulos la autoridad que Él tiene sobre las aguas y sobre la tempestad. Pero también le estaba enseñando a sus discípulos que nosotros también podemos hacer cosas como esta. El Señor los estaba dejando tranquilos para que ellos también ejercieran su autoridad y para que ellos entendieran
lo que el Señor les quería enseñar. Y el Señor les quería enseñar su poder, su autoridad sobre la tempestad y sobre toda dificultad. Amén. Cuando hablamos de tempestad, estamos hablando de problemas, estamos hablando de cualquier dificultad. Hoy en día existen muchos tipos de tempestades. Hoy hay gente pasando por necesidades difíciles. Hoy hay gente pasando por enfermedades. Hoy hay gente pasando por muchas tempestades, problemas. La tempestad representa problemas. Un problema que nos puede perseguir en cualquier momento. Por eso que la barca fue acorralada por una tempestad. Los discípulos se asustaron tanto que llamaron a Jesús. Amén. Pero Jesús quería enseñarles la autoridad como tal. Jesús quería enseñarle a sus discípulos que tenemos autoridad. Amén. Que podemos ejercer la autoridad. Por eso yo le puse como título la autoridad para caminar. El poder para caminar. Amén. En la Biblia aparecen dos ejemplos, en Mateo aparecen dos ejemplos donde Jesús está en la barca. En este caso Jesús está en la barca con sus discípulos, pero hay otra enseñanza en Mateo 14, yo le invito a que usted que tiene la Biblia pueda compartir, pueda leer lo que estamos hoy soltando en este lugar. En Mateo 14 el Señor les da otra enseñanza a sus discípulos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, veamos lo que dice Mateo 14, 22, dice. Mateo 14, 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. El 23 dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. El 24 dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén. O sea, aquí podemos ver otro ejemplo de cuando Jesús se enseña a sus discípulos lo que es la autoridad. Los discípulos en esta oportunidad salieron solos en la barca hacia el mar. Y dice la Biblia que vino una tempestad también, una tempestad fuerte, una tempestad que los acechaba. Entonces la tempestad estaba ahí, pero los discípulos estaban solos en ese momento. O sea, se llenaron de miedo, de temor, porque la tempestad estaba en ese momento acorralándolos. Por eso que hay momentos en la vida donde el Señor permite las cosas en nosotros para que nosotros entendamos y ejerzamos la autoridad del Padre, la autoridad que el Señor nos ha delegado como iglesia. Por eso al principio el Señor estaba en ese momento en la barca. El Señor estaba en ese momento en la barca en Mateo 8. Pero en Mateo 14 el Señor permitió que ellos fuesen solos para ver qué iban a hacer en ese momento. Pero la Biblia dice que se llenaron de miedo por la tempestad. Muchas veces Dios permite cosas en nuestras vidas para que nosotros hagamos algo, para que nosotros reprendamos, para que nosotros ejerzamos la autoridad del Señor en nuestras vidas. Esto es algo tremendo y poderoso, porque hay gente que se llena de temor, de miedo. Hay gente que aparta la fe en el Señor, aparta la confianza en el Señor y se llena de miedo. Pero el Señor quiere en esta mañana enseñarle a ustedes que tenemos la autoridad delegada por nuestro Señor. Jesucristo dijo: toda potestad me ha sido entregada, tanto en el cielo como en la tierra. O sea, toda la autoridad se la delegaron a Jesús, y Jesús la ha compartido con nosotros como iglesia. Nosotros tenemos la autoridad delegada por el Padre para ejercer dominio. Ese es el diseño original de Dios. Cuando desde la fundación, desde la creación, el diseño original de Dios es autoridad para tener dominio sobre todas las cosas, para tener dominio sobre todo. Eso se había perdido, pero por medio de Jesús ha delegado, ha determinado que esa autoridad la tenemos nosotros como iglesia. Nosotros tenemos esa autoridad para delegarla, para hacerla cumplir. Nosotros tenemos la autoridad. Amén. Gloria a Jesús. Pero seguimos con la historia. En Mateo 14, 28 seguimos y dice: entonces el 27 dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Ellos se asustaron cuando vieron a Jesús que venía caminando sobre las aguas. Ellos se asustaron.
Ellos tuvieron miedo porque pensaron que era un fantasma. Pero Jesús le dijo, yo soy, no temáis. Yo soy, no temáis. ¿Sabes qué? Que a veces el Señor está dentro de la barca, a veces está fuera de la barca. O sea, el Señor a veces está ahí con nosotros o a veces nos va a dejar a nosotros a ver qué hacemos, si nosotros hacemos o no hacemos la autoridad que el Señor nos ha entregado. Amén. Por eso el Señor te entregó hoy esta palabra. El Señor te dice a ti, tienes autoridad. Amén. El 28 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y dice la palabra el 29, y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Aquí vamos a hacer una pausa. ¿Por qué? Porque aquí el Señor tiene una conversación con Pedro. Y Pedro le dice, maestro, si eres tú, permite que yo vaya hasta allá, hasta donde estás tú. Jesús estaba parado sobre las aguas, porque Jesús venía caminando sobre las aguas. Y Pedro le dice, Señor, si eres tú, permite que yo vaya hasta donde estás tú. Señor, permítelo. Si eres tú, yo quiero ir hasta allá. Quiero ir hasta allá. Y el Señor le dice, ven, le dice el Señor. O sea, el Señor le dice, ven. Entonces, automáticamente Pedro descendió de la barca y empezó a caminar sobre las aguas. Empezó a caminar. Yo les quiero hacer entender a ustedes de que no era que estaba caminando sobre las aguas. Aquí Pedro estaba caminando sobre una palabra que Jesús le había entregado. ¿Cuál era esa palabra? La palabra de ven. Por eso que el Señor quiere un pueblo que obedezca, un pueblo que entienda que debemos caminar sobre la palabra de Dios, sobre lo que Dios ha determinado. Si Dios te ha dicho a ti muchas veces, ven. Si Dios te ha dicho a ti muchas veces, sígueme. Si Dios te ha dicho a ti muchas veces, yo soy tu proveedor. Si Dios te ha dicho muchas veces, yo soy tu sanador. Debemos seguir caminando en esa palabra y entendiendo que Dios quiere que nosotros le obedezcamos a su palabra y podamos ejercer la autoridad. El Señor tenía poder y autoridad sobre la naturaleza, porque Él caminó sobre las aguas. Y Pedro también caminó sobre las aguas, pero llevado por una palabra. Llevado por una palabra. Por eso que muchas veces el Señor nos habla. Y muchas veces Dios le ha hablado a muchas personas. Y muchas personas no han dejado la palabra que Dios les ha entregado. Quizás muchas veces Dios le ha dicho a personas aquí, ustedes van a ser pastores, ustedes van a ser evangelistas, predicadores, maestros, salmistas, adoradores. Ustedes van a tener una familia llena de bendiciones. Ustedes van a tener una familia convertida al evangelio. Esa es la palabra, toda la palabra que Dios le ha soltado a ustedes. Deben empezar a caminar en esa palabra creyendo que lo van a ver. Pedro caminó nada más con una palabra que Jesús le soltó. Jesús le soltó una palabra diciendo ven. O sea, ven. Ven significa autoridad. Ven significa la obediencia. O sea, Pedro obedeció a la palabra de Jesús. Y dice la Biblia que Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Empezó a caminar, Muchas veces estamos caminando en una palabra y estamos obedeciendo. Es verdad. Seguimos caminando. Pero recuerde que la tormenta todavía estaba ahí. La tormenta estaba todavía en ese momento. La tormenta estaba ahí tratando de infundir miedo y temor sobre Pedro. Porque la historia sigue, la historia continúa y dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Aquí vemos que Pedro, aún caminando en la palabra que Jesús le había entregado, dice la Biblia que tuvo miedo y empezó a hundirse. A Pedro lo empezó a perseguir el miedo, el temor, la angustia. Porque Pedro quizás en ese momento dejó de caminar en la palabra que Jesús le había entregado. Pedro dejó de caminar y de creer. Y entonces automáticamente empezó a reinar la duda. Que la duda viene siendo el enemigo de la fe. Entonces la duda empezó en Pedro a gobernar y Pedro empezó a hundirse. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a estar caminando por la palabra que el Señor nos entrega. Muchas veces vamos a caminar en esta palabra, pero la duda y la tempestad va a estar ahí. Tratando de que nosotros salgamos del propósito, tratando de sacarnos del propósito para desviarnos. Eso lo va a hacer el enemigo. El enemigo muchas veces te va a atacar tan fuerte que va a querer sacarte del propósito.
Yo sé que Dios le está hablando a mucha gente a través de este video, de este audio. Yo sé que Dios le está hablando a mucha gente que lamentablemente han dejado el propósito de Dios y han dejado de caminar sobre la palabra, han dejado de servir a Dios. ¿Por qué? Porque la tempestad y la angustia lo han perseguido. La tempestad y la angustia han tratado de sembrar la duda sobre sus vidas y se han empezado a hundir, se han empezado a estancar. Por eso debemos entender de que no podemos quitar la mirada sobre la palabra, no podemos quitar nuestros oídos, ni la mirada, ni nuestros pensamientos sobre la palabra que Dios tiene para nosotros. En este caso, el Señor le soltó la palabra a Pedro diciendo, ven, pero el miedo hizo que Pedro se hundiera. Muchas veces nos hundimos. ¿Por qué? Porque se nos olvida la palabra que Dios ha entregado a nuestras vidas. Hoy en día Dios va a entregar ministerios grandes. Vienen tiempos gloriosos, tiempos de crecimiento, tiempos donde muchos van a predicar la palabra, donde muchos van a adorar al Señor. Pero así venga la angustia, venga la tempestad, debemos seguir firmes caminando en la palabra que el Señor nos ha entregado. Amén. Entonces eso le pasó a Pedro. Pedro empezó a hundirse, se llenó de miedo y empezó a gritar, Señor, sálvame, sálvame. Por un momento la duda le ganó la batalla a Pedro. La duda le ganó en este momento porque Pedro se empezó a hundir. Amén. El 31 dice, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, el mismo Señor Jesucristo le estaba confirmando. ¿Por qué dudas, Pedro? ¿Por qué dudas, hermano? ¿Por qué dudas? Usted que me está escuchando, ¿por qué dudas? ¿Por qué tu fe mengua? ¿Por qué dudas? Cuando Dios te ha dicho, te ha declarado la palabra, cuando el Señor te ha hablado, cuando el Señor te ha dicho por dónde tienes que caminar, cuando el Señor te ha dicho qué es lo que tienes que hacer. ¿Por qué dudas? Te dice el Señor. Por eso hoy esta palabra es tan poderosa que yo sé que muchos de los que están escuchando en este lugar, muchos van a entender si muchos se han alejado, si muchos se han enfriado o si muchos han dejado de caminar sobre la palabra que Dios le ha entregado, porque yo sé que hay personas que Dios le ha entregado la palabra, pero han abortado el propósito de Dios, porque los problemas lo han perseguido, lo han vencido. El problema lo ha perseguido, lo han vencido. Por eso que muchos han dejado de caminar sobre la palabra, sobre el propósito. Profetas del Señor que han cerrado su boca, profetas de Dios que han cerrado su boca, ministros del Señor que han cerrado su boca para predicar la palabra. Hombres que han dejado de buscar a Dios, mujeres que han dejado de buscar a Dios, porque los problemas han sido mayor que cualquier cosa. Los problemas han sido, la tempestad ha sido más fuerte que cualquier cosa. Cuando el Señor nos está enseñando aquí en esta poderosa palabra que Él es más fuerte que cualquier problema, que cualquier tempestad. Él es más fuerte que cualquier angustia, que cualquier dificultad que usted esté pasando. Él es más fuerte. Solo debes caminar sobre la palabra para que no te hundas, para que no abortes el propósito y el llamado que Dios tiene para tu vida. Amén. El 32 dice, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento, dice la palabra. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Amén. O sea, aquí el Señor le demostró nuevamente su poder y su autoridad. Y Pedro tuvo una experiencia sobrenatural, porque Pedro caminó sobre las aguas. Pero ¿cómo lo logró? Lo logró a través de una palabra. Lo logró a través de una palabra. Y la palabra activa la fe. La palabra activa la fe y usted puede hacerlo. Por eso que muchas veces, si Dios te ha dicho a ti tantas cosas, entiendan que tienen que seguir caminando sobre la palabra. Si Dios te ha dicho que eres un profeta, camina sobre la palabra. Sigue caminando sobre la palabra. No abandones. No deje que la duda te saque del propósito de Dios. No deje que tus hijos salgan del propósito de Dios. Sigue creyendo, sigue caminando sobre la palabra. Sigue caminando sobre la palabra que Dios tiene para ti. Hoy en esta mañana, iglesia, si usted por alguna razón ha dejado de escuchar la palabra, si usted por alguna razón ha abortado el propósito de Dios, es tiempo de que usted en esta mañana entienda y se reconcilie y empiece a decirle, Padre, entiendo mi llamado y hoy camino en mi llamado. A partir de hoy me levanto para la cual tú me has llamado, porque sé que hay personas que Dios las ha llamado para propósitos grandes.
grande, pero el problema y la tempestad los tiene hundidos. El problema y la tempestad los tiene hundidos. La palabra de Dios dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Todas las cosas les serán añadidas. Es por eso que el Señor nos quiere en esta mañana abrir nuestra mente, nuestros pensamientos, para que nunca abandonemos la palabra, para que nunca abandonemos el llamado, para que nunca abandonemos para la cual nos llamó el Señor. Hoy en día se está predicando la palabra sobre este medio, Quizás nunca nos lo habíamos podido hacer. Siempre lo hacíamos en la iglesia. Siempre lo hacíamos en nuestra iglesia. Predicamos la palabra. Hoy lo hacemos a través de este medio, para que muchas personas puedan escuchar la palabra. ¿Sabe por qué? Porque por mucho tiempo el diablo tenía este medio de comunicación agarrado. Y nosotros como iglesia, a partir de este momento, vamos a empezar a tomar las redes sociales para predicar la palabra. Ya que no podemos salir de nuestras casas, ya que no nos podemos congregar en las iglesias, pero podemos usar este medio y ganarle al diablo, ganarle a nuestro enemigo y poder predicar la palabra a través de las redes sociales. Empezar a tomar esta área, este medio de comunicación para la iglesia, para nosotros, para los hijos. Mientras que el diablo se ha encargado de destruir la familia, de destruir a los jóvenes, de destruir a muchas personas a través de la iglesia, a través de las redes sociales, es tiempo de que nosotros la tomemos las redes sociales, tomemos la educación, tomemos la economía, tomemos muchas áreas de una nación para nosotros, para poder establecer el reino de Dios en la tierra. La Biblia dice que la tierra anhela la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La tierra nos está anhelando, iglesia. La tierra nos está anhelando a todos para que prediquemos la palabra, para que establecemos a Dios, para que establecemos el reino de Dios en la tierra. Dios está permitiendo este medio de comunicación para que podamos llegar a muchas personas en este lugar. Esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, yo sé que va a dar efecto, yo sé que esta palabra va a dar fruto, porque yo sé que hay personas en este lugar que Dios los ha llamado para cosas grandes, para propósitos grandes, pero nunca abandonen el propósito de Dios. Nunca dejen de caminar en la palabra que el Señor tiene para ustedes. Nunca dejen Nunca deje que el miedo y la duda los persiga, los arrope. Nunca permitan eso. Recuerden la palabra que Dios le ha entregado. Nunca quiten la mirada de Jesús. Nunca quiten la mirada del blanco que es Jesucristo, sino caminen en la palabra. Caminen en la palabra, no la abandonen. No dejen que la duda y el miedo los mate espiritualmente. Por eso que el Señor le dijo: hombre de poca fe, le dijo el Señor a Pedro, ¿por qué has dudado? No podemos dudar de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Gloria a Jesús. Le bendecimos una vez más. Gloria a Jesús. Bendigo a todos los que hoy nos están escuchando. Bendiciones. Estamos muy contentos porque Dios ha permitido que nosotros podamos predicar la palabra a través del internet, de las redes sociales. Toda mi familia les manda un saludo, mi esposa, mis hijas, mis sobrinos, todos les mandamos un saludo a todos ustedes, les bendecimos y que esta poderosa palabra pueda dar fruto al 100%. Amén. Yo sé que Dios tiene cosas grandes para ustedes, sé que pronto vamos a salir de esto y los queremos ver a todos buscando del Señor, buscando de la iglesia, buscando y comprometiéndose con el Padre. Amén. Tienes autoridad, el Señor te ha delegado autoridad. Cuando empezamos a hacer la oración, el Señor te ha dado autoridad para deshacer las obras del diablo. El Señor te ha determinado a ti como canal de bendición sobre tu familia, para deshacer las obras de Satanás, para destruir las obras del diablo, para establecer el reino de Dios en la tierra. Amén. Les bendecimos, estamos gozosos, contentos. Saludos a la pastora Jennifer, saludos, bendiciones. Sé que son también una familia de bendición. Les bendecimos a todos. Ellos se encuentran en el Perú. Les bendecimos a todos. Estamos contentos y seguimos transmitiendo nuestros cultos en vivo. Y sé que muchas familias van a ser edificadas y transformadas. Amén. Hicimos una vigilia, nuestra primera vigilia online. Y fue de bendición, porque Dios hizo cosas maravillosas. Duró casi hasta las 2 de la mañana. Amén. Les bendecimos. Amén y amén.